Buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra séptima semana. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas doctor. tardes, doctora. Ya. Bueno, primeramente tengo que decirles que ya ustedes tienen que haber visto, bueno, ya sabían sus notas, ya sus notas fueron colgadas el mismo día, ya están en la página, pero lo malo para mí es que tenemos 9 desaprobados. Entonces, si tenemos 9 desaprobados en este examen, desaprueban otro examen, imagínense, no vamos a tener que tomar sustitutorio en este curso que casi nunca, digo casi porque en una oportunidad sí tuvimos un jalado, no tenemos jalados, así que tienen que leer un poquito como yo les había dicho. Entonces vamos a empezar esta semana, esta clase de planeamiento hospitalario, que la teníamos que haber hecho la semana de que se tomó examen, pero no acostumbramos a hacer clase cuando se toma examen, la vamos a hacer ahora y el día miércoles vamos a dictar lo que es organización. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora. Sí, doctora. Perfecto. Entonces, comenzamos. Planeamiento de los establecimientos de salud. Entonces, esto dice de los establecimientos de salud, pero nosotros siempre tomamos como referencia los establecimientos son puestos de salud, centro de salud, hospitales, pero tomamos como referencia los hospitales. ¿Por qué? Porque los hospitales son los que van a trabajar 24 horas, los hospitales son más complejos que un puesto, que un centro de salud. Entonces, porque un puesto de salud, ¿qué cosa es lo que va a tener? Va a tener 2 o 3 ambientes y no tiene más. Un centro de salud sin internamiento tendrá más. Y no es solamente la parte de la infraestructura física y de equipamiento, sino la parte de recurso humano. Perdón. Eso también les quiero decir que esta semana, que este día lunes, no vamos a hacer seminario, lo dejamos para apuntar el seminario. Este seminario más el seminario de la próxima semana, que es sobre organización, porque no estamos haciendo la clase de organización ahora, la vamos a hacer, como dicho, el día miércoles. Entonces vamos a ver lo que es el planeamiento de los establecimientos de salud y prevención con esa exigencia que hablamos de hospitales. Y vamos a ver qué es un programa médico arquitectónico. Desde ya, cuando ustedes ven programa médico arquitectónico, nos hace pensar que la primera parte va a ser médico. Entonces, ¿qué cosa es lo que va a hacer el médico? El médico va a hacer, digamos, todo lo que sería cómo debiera ser, qué ambientes, qué es lo que yo necesito para dar atención a un paciente, ya sea en consulta externa, en hospitalización, en emergencia, en centro médico, en cuidados intensivos, ¿no? Entonces, por eso se dice de esa manera. Y la parte arquitectónica ya es lo que hace ya no el médico, sino ya diseña el arquitecto. El arquitecto diseña en base a lo que nosotros hemos puesto como necesidad y hemos elaborado es nuestro programa médico. El arquitecto diseña dónde tienes que estar ubicado, qué equipamiento, con ese equipamiento que hemos puesto, qué área va a tener, que no puede estar, por ejemplo, un centro quirúrgico no va a estar en el primer piso, cerca a la consulta externa. Entonces, ya todas esas cosas las va poniendo el arquitecto. Entonces, seguimos avanzando y vemos. Comenzamos primeramente hablar cuáles son las funciones del hospital. Entonces, el hospital tiene, como ustedes están viendo, la función asistencial, la de docencia y de investigación. Mientras un hospital es más complejo, tenemos, por ejemplo, un hospital 3.1 o 3.2 que es especializado, definitivamente, ¿qué es lo que vamos a tener más? Va a ser investigación. Digamos, se dice que un hospital especializado correspondería a lo que es un instituto, por ejemplo, un instituto de ciencias neurológicas. Y entonces, ¿qué se va a hacer más? ¿Se va a hacer la parte asistencial? Sí, se va a hacer la parte asistencial, pero lo que va a predominar es la docencia y la investigación. ¿Sí?
Entonces decíamos cómo funcionan los hospitales, tenemos la asistencial, que es la asistencia ambulatoria, que todos conocemos como externa, el internamiento, o sea, la hospitalización, y las urgencias o emergencias. Acá en el Perú no trabajamos casi con urgencias, trabajamos más con emergencias. Entonces, ¿cuál es la diferencia que existe en lo que es una urgencia y una emergencia? Entonces, la emergencia es lo que pone en riesgo la vida del paciente. Trabajamos con emergencia. La urgencia, sí, el paciente está mal, pero no está en riesgo su vida. Dentro de la parte de docencia tenemos docencia en pregrado, posgrado para médicos y todos los otros profesionales de las ciencias de la salud. Hablamos de nutricionistas, de enfermeras, ¿de qué más podríamos hablar? De repente de químicos farmacéuticos. Y que es importante también en la docencia, la formación continua del personal. O sea, no solamente, no solamente se trabaja en docencia para los alumnos, tanto de empleo posgrado de las ciencias de la salud, sino también en la formación, en la enseñanza continua que tiene que tener ese personal que labora en el hospital. Y luego pasantías, ¿por qué? Porque vamos a decir esto, un presidente de gestión, porque es algo de gestión, está haciendo su residencia en un centro de salud, o puede estar, tenemos un hospital de baja complejidad. Pasa a un hospital de alta complejidad, haciendo una pasante. Y la investigación que debe ser predominante en los hospitales más complejos no se da eso. En investigación, entonces, ¿qué cosa tiene que haber? Sí, investigación de los casos que pueden existir, los casos que hayan, los casos que sean más frecuentes, o los casos que hayan disminuido, la edad que también haya variado. Entonces, todo esto de investigación. Acá, en este nombre, etapas de producción digital. Entonces, ustedes me dirían, ¿y cómo es eso de etapas de producción hospital? ¿Qué cosa va a producir un hospital? No, no va a producir nada, sino que tenemos que ver qué etapas se hacen, ¿no? ¿Qué etapas se tienen desde que uno comienza a pensar que vamos a elaborar un programa médico hospitalario? Entonces, ese programa médico hospitalario se dice una planificación del hospital. Es lo que vamos, ¿qué cosa es lo que vamos a atender? Vamos a atender a pacientes de ambos sexos, vamos a atender a niños, a atender solo a mujeres, o sea, va a ser un hospital especializado. Y luego viene lo que sería la programación funcional. Para eso que nosotros hemos pensado, dar ese tipo de atención, ¿qué es lo que necesitamos? Hasta ahí, esos dos puntos, la planificación hospitalaria y la programación funcional, netamente le corresponde al médico. Eso dice, programa médico. Viene ya el tercero. Sobre ese programa médico, el arquitecto diseña. Ya diseñó el arquitecto, diseño arquitectónico, diseño de las líneas vitales, diseño se llaman de las diferentes especialidades, y luego viene el trabajo más que del arquitecto ya, de los ingenieros, en sus diferentes especialidades, que es la construcción. Pero hay algo que nosotros no podemos olvidarnos de un hospital, en un hospital, que es fundamental, el equipamiento. Entonces nosotros los médicos tenemos que decir, vamos a hablar por lo más simple. En la consulta externa, ¿qué equipamiento necesita? En el equipamiento vamos a considerar dos cosas. Vamos a considerar la parte de los muebles, vamos a decir, y el equipamiento especializado. Ustedes podrán ver, digo, la diferencia. El equipamiento de un consultorio externo al equipamiento de una sala de cuidados intensivos o al equipamiento de un centro quirúrgico. Entonces, equipamiento. ¿Por qué? Porque ese equipamiento, nosotros decimos, vamos a trabajar con esto, con estos equipos, con estos muebles y con los equipos. Hablamos, por ejemplo, en mobiliario, la cama, las camillas, los veladores. Pero hablamos ya, digamos, de un equipamiento complejo
Si es que ya estamos hablando de UCI, estamos hablando de centro quirúrgico. Luego, y les decía, definitivamente, en los planos que se van a elaborar, los planos, que ya son función del arquitecto y de los ingenieros, entonces, todas las áreas tienen que estar con su equipamiento y dónde debe estar localizado. Y acá un comentario que nuestros colegas, ¿no? Entonces, llegan, por ejemplo, a un consultorio y dicen, ay, no, me parece muy grande este consultorio, yo quiero tener dos consultorios, ya, le ponemos un tripé y lo dividimos en dos. Eso no es así, porque el área, me refiero a la cantidad de metros cuadrados, está dada por la función que va a realizar, por el equipamiento, considerando el equipamiento especial y los muebles y las personas que van a trabajar ahí con el paciente y el paciente mismo. Después tenemos la puesta en funcionamiento, se pone una puesta en funcionamiento, digamos, el hospital no tiene pacientes, puede ser peligroso, sí puede ser peligroso. Se ha visto casos, por ejemplo, que las instalaciones de las líneas vitales no han estado, no han sido correctas y ha habido problemas, sobre todo en el centro. Entonces, puesta en funcionamiento, sin pacientes, para ver, está funcionando bien, no pasa nada, o hay alguna cosa que corregir. Y luego, lo que nunca se hace, no se ha hecho, menos se hace ahora, no se ha hecho desde años, cuando existía la ley de inversión pública y la ley para la construcción de los hospitales, no se ha hecho la evaluación post-ocupación. Y esa evaluación post-ocupación tenía, digamos, una razón de ser. Si se había pedido que se construya un hospital, vamos a decir, por decir en Chosica, se había pedido que se construya porque había la ley de inversión pública y se decía, bueno, se necesita porque acá hay tantos pacientes que tienen estos tipos de patología, que no hay un centro de alta complejidad como es un hospital, ¿no? Solamente hay puestos y centros de salud para atender a estos pacientes y nosotros con esto vamos a atender, por decir, ¿cuántos pacientes? Vamos a atender unos 5.000 pacientes por año. Entonces, la evaluación postocupación, que generalmente es después de los 3 años, 5 años, entonces tenía que prácticamente verificar que la razón de la construcción de ese hospital fue necesaria porque está cumpliendo con, y no, por ejemplo, que tengamos hospitales como podríamos decir, como elefantes blancos. Uno de ellos, les voy a poner como ejemplo, el hospital de La Paillequia, un hospital que tiene 4 o 5 años. Entonces, definitivamente, con esa evaluación ocupación, nunca se ha trabajado. Porque no, decía, ¿cómo sinceramos esto? Si hemos hecho nuestro documento, siendo que lo que necesitamos, prácticamente ahora no tenemos los pacientes. ¿Cómo se aclara eso? Pues por eso es que nunca se hizo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Está todo claro? Todo claro, doctora. Sí, Sí. Planeamiento hospitalario. Voy a poner un ejemplo bastante, ¿cómo le podría decir? Un ejemplo muy bajo, ¿no? Si se quieren, no sé, ustedes quieren comprar una casa, se van a casar, quieren comprar una casa, o quieren construir una casa, o quieren un departamento, entonces lo primero que piensan, ¿qué necesidades tienen? ¿Quieren, digamos, un dormitorio para la pareja? ¿Piensan tener hijos? Bueno, un hijo, 2 hijos, un dormitorio para los hijos, quieren un cuarto de estudio, no sé, de repente la esposa quiere pues un cuarto para, no sé qué cosa, para costura, para otras actividades no propias de la casa. Entonces,
cada uno tiene necesidades que son diferentes una de los otros. No, no todos pensamos igual, no todos tenemos las mismas necesidades. Y esto del planeamiento hospitalario viene a ser prácticamente, tengo que atender este tipo de paciente, entonces para eso necesito un ejemplo. Que si necesito atender la parte de gineco-obstetricia, definitivamente, junto al consultorio tenemos que tener baños. Definitivamente, porque la paciente primero se le dice que vaya al baño y después viene para poder ser examinada. Entonces decimos que el planeamiento hospitalario se orienta a que nosotros, como usuarios internos del servicio, en base a criterios técnicos, definamos lo que necesitamos en nuestro hospital, lo que servirá para que los arquitectos e ingenieros elaboren los planos de diseño respectivos que harán posible la construcción. Sirve construcción. Cuando hablamos de construcción, estamos hablando de algo nuevo. Ampliación o remodelación. Ya existe la infraestructura, pero la vamos a ampliar. Vamos a cambiar o vamos a cambiar de uso a los ambientes, ¿no? Entonces, ya no necesitamos muchas salas de pediatría, pero sí necesitamos, por ejemplo, dos salas para una tercera edad. Y remodelación cuando vamos a cambiar un poco el diseño que tiene nuestro hospital. Por lo tanto, decimos que la planificación hospitalaria es el proceso estratégico de conceptualización del tipo de servicio hospitalario que se requiere. El tipo de servicio hospitalario que se requiere. Necesito un hospital y dentro de poco se va a tener que hacer que sea un hospital solamente para tercera edad. ¿Pero para qué? Para casos severos pueda tener casos, parte clínica severa que puedan tener los pacientes. Porque la tercera edad generalmente está en su casa, más bien el servicio va a la casa. Dice que ese proceso de planificación está orientado en la articulación con otros niveles de complejidad y procurando que se realice bajo el enfoque de red integrada de servicios de salud, RIS. Nosotros ya en la primera parte del dictado de esta asignatura hemos hablado varias veces sobre el enfoque de red integrada de servicios de salud. Y hemos dicho, red integrada de servicios de salud es desde que el paciente llega por primera vez, puede llegar a un establecimiento de primer nivel. Se queda en ese establecimiento de primer nivel y de ahí es derivado a su casa, o ese paciente pasa y es, digamos, esto llevado a un hospital. En el hospital lo examinan, lo ven, lo tratan, le dan de alta y dicen, regrese, pero ¿regresa a dónde? De repente no va a regresar a su casa de inmediato, va a regresar al centro de salud. Entonces decíamos en un momento que cuando nosotros hablamos de la red integrada de servicios de salud, lo principal que tenemos que pensar es en la captación del paciente, la atención del paciente y posteriormente, digamos, el manejo de ese paciente y a dónde tenga que ir. ¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Todo claro, doctora. Entonces, miren que tienen que decirme que si no pasa, que no es que no estudian, sino que cuando se ponen a estudiar no lo entienden y no lo entienden porque no lo entendieron cuando se dio la clase. Entonces, a la hora que están leyendo las transparencias, no están leyendo el libro, entonces peor se confunden. Me dicen que está claro, puedo seguir. Para el planeamiento y diseño de hospitales tenemos estas fases, estas etapas que ustedes vean. La primera es el análisis. Vamos a analizar, vamos a ver qué vamos a analizar, lo que sería el plan maestro director. Entonces esto, ¿qué tipo de hospital vamos a tener? ¿Cuáles van a ser sus características? ¿Cuál va a ser su modelo tecnológico? Los servicios con que va a contar. El plan funcional. Entonces, en base a lo que yo estoy necesitando, esa necesidad,
Ya, el médico va a elaborar el plan funcional. Y después ya vienen los estudios de inversión, de operación, la construcción, finalmente. Entonces vamos viendo cada una de estas etapas. Comenzamos por la primera etapa, que es el análisis. Y entonces es el análisis del entorno físico. ¿Qué vamos a analizar? ¿Dónde está nuestro terreno? No sé qué se ha comprado, si es que es el caso de un establecimiento privado, o digamos, esto no nos han donado, si es el caso de un establecimiento público. Ese entorno físico, ¿dónde está? No vamos, por ejemplo, a pensar que tenemos que construir a estas alturas, digo, a estas alturas les voy a decir por qué, un hospital que esté colindando con un grifo, o que tenga al frente grifo. ¿Por qué les decía esto? Porque hace años, creo que actualmente ya no existe, frente al Hospital del Niño de Breña, teníamos un grifo completamente grande. Entonces, es algo que no puede ser. Vamos a analizar ese entorno físico. En ese entorno físico, ¿es fácil para que las personas puedan llegar o es un poco difícil? En un momento, en un momento, yo visité un establecimiento de salud, era un centro de salud, estoy plenamente segura, en Cajamarca. ¿Y qué cosa? Estaba en una parte completamente baja, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? No llegaban carros ahí. Entonces, la persona tenía que bajarse arriba, vamos a decir, y comenzar a caminar para bajar. Pero ese estaba en bajada, el establecimiento estaba abajo. Entonces, imagínense, llovía y la persona no podía llegar. ¿Cómo iba a caminar en toda esa lluvia, al piso todo mojado? Imagínense, otra cosa más grave, por ejemplo, embarazada. Iba a caminar para poder llegar. O sea, no había, digamos, la facilidad para que esa persona pueda llegar. Vamos a ver la población. ¿Con qué población vamos a trabajar? Es una población, primeramente, que predominan los adultos, es una población que tenemos muchos niños, es una población donde nosotros vemos que de repente se dice que hay mucha tuberculosis, que hay tuberculosis resistente, no sé qué cosas, el análisis. Analizamos también el sistema de atención sanitaria, cómo va a ser. Analizamos la oferta sanitaria, que está bien, tenemos una población de 500.000 personas, pero ahí de repente tenemos 2 o 3 clínicas. Quizá también tenemos un hospital de salud o un hospital de las Fuerzas Armadas. Pues eso es el análisis de la oferta sanitaria que existe. La demanda sanitaria, las personas que van a necesitar el servicio. Y finalmente, si ya tenemos este análisis, ya tenemos una idea para poder plantear nuestra infraestructura física, que hemos dicho que va de la mano con el equipamiento. Hemos hablado de la primera etapa, que sería el análisis. Luego ya viene lo que sería el plan maestro director, entonces ya hablamos de la población de referencia, ya comenzamos a describir esa población. El modelo de organización que va a tener, el modelo tecnológico, la cartera de servicios, qué servicios vamos a ofertar. Cada uno de los componentes, cada una de las áreas, cada uno de los servicios del hospital, ¿qué servicios va a ofertar? Consulta externa, pero ¿y qué se va a hacer en consulta externa? ¿Va a ofertar hospitalización? Sí. ¿A quiénes vamos a hospitalizar? ¿Sí? Y programa de inversiones, como les digo, cuando había la ley de inversión pública, entonces se trabajaba mucho con esto. Luego la tercera etapa, por eso ustedes están viendo las flechas que van avanzando de izquierda a derecha, habla de lo que es el plan funcional, donde se tiene que ver los criterios de localización, de diseño, construcción, el programa médico arquitectónico, la organización hospitalaria, las condiciones de operación. Y hasta acá podemos decir, hasta el plan funcional, que nosotros como médicos somos lo que más tenemos que ver para que salga el programa médico,
programa médico funcional. Yo dije, la primera parte de nosotros, la segunda parte ya es de los arquitectos. Todo esto hasta acá tiene que ver con nosotros. Después ya viene esta cuarta etapa, cuarta fase, que dice estudios de inversión y operación. Proyectos de arquitectura e ingeniería, proyecto de equipamiento que está ligado también a la parte arquitectónica, por ejemplo, porque está ligado a la parte arquitectónica, centro quirúrgico. Tienen gases donde van a estar colocados, digamos, donde van a estar colocadas los cables para estos gases. Y no hablemos de centro, no hablemos solamente de salas de hospitalización. Entonces, en las salas de hospitalización tenemos que tener oxígeno. Entonces, antes se decía, no vamos a tener cada 10 camas una toma de oxígeno. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué aprendimos con la pandemia? Que no puede ser así. Porque el paciente en la pandemia, el paciente estaba grave, se hospitalizaba. Entonces, habían tres, cuatro camas con tomas de oxígeno encontradas. Y para los otros pacientes se tenía que buscar los balones de oxígeno y traerlos. Ya no va eso. Cambió el concepto. Tiene que ser para todas las camas. Hablamos también del proyecto de equipamiento y hasta ahí esto ve también el médico con el arquitecto, ya no solamente el médico. Ya viene lo que es la ejecución y supervisión. Entonces, es ejecución. Ya está. Esto es lo que tenemos, está aprobado, esto es lo que vamos a construir. El ingeniero, vamos digamos, con el apoyo del arquitecto. Y algo que es sumamente grave, les voy a poner el ejemplo, esto de la supervisión de obras. ¿Qué cosa es lo que ha pasado en los Estados Unidos? ¿Qué es lo que ha pasado? No ha habido esto. Supervisión de la obra, de lo que se está construyendo. Por eso es el problema que ha tenido. Y ahora es el problema que se está viendo. Se ha cerrado. Usted dice que las escaleras eléctricas no funcionaban, pero que tampoco las otras escaleras no estaban bien, que el segundo piso donde está el famoso cine estaba mal. Entonces, ¿qué? Porque no ha habido la supervisión de obras, que esto no es función de nosotros como médicos, sino es función ingenieros, de los ingenieros en sus diferentes especialidades. Y luego, finalmente, tenemos formulación de programas y planes operativos, o sea, ya es como esto se va a organizar para poder funcionar. ¿Alguna pregunta que ustedes o algo que no hayan entendido en cuanto a estas cuatro etapas del planeamiento y diseño? ¿Alguna pregunta que no hayan entendido? No se entendió nada. ¿Sí? ¿Puedo continuar? ¿Puedo continuar? ¿Se me escucha? Sí, doctora. Dije, ¿qué pasó? Todos dejaron la computadora prendida y se fueron. Ese es el último hospital, digamos, de complejidad alta, construido acá en Lima, que es el hospital del niño de Zamporna. Por ejemplo, este hospital estuvo 6 meses en lo que se llama prueba de vacío sin funcionar, hasta que vino un alcalde, no vamos a decir nombre, ¿no? Dijo, no puede ser que un hospital está parado, lo han construido y lo tienen parado. Que ese es un error que inmediatamente hay que ocupar, pero no es que es un error y que el hospital está parado, que nadie le hace caso. Estaban viendo, estaban trabajando con las pruebas al vacío antes, lo que ya hemos dicho, antes de obtener pacientes, para ver si todo funciona
Después de haber hecho todo este análisis, pasamos a ver cuáles son los objetivos del planeamiento hospitalario. Y en esos objetivos del planeamiento hospitalario vemos que son los siguientes. Primeramente dice orientar en forma racional y ordenada el desarrollo de los establecimientos de salud que están en operación como aquellos que serán construidos. Orientar en forma racional y ordenada. Si tengo un hospital, llámese de salud, a una cuadra voy a construir un hospital de Mensa, parece, ¿no? O a una cuadra voy a construir una clínica, menos, eso sí, que no, porque la parte privada piensa más, ¿no? ¿Cómo voy a hacer? Entonces, prácticamente no voy a ganar porque todo lo que se hace. Segundo, contribuir a la selección de modelos de organización y uso de tecnologías adecuadas a los servicios existentes o los que se proyecten para el futuro. ¿Por qué? Los modelos de organización definitivamente van cambiando. Incluso los de infraestructura, porque ya les digo, si se construye algo, todas las camas de las salas de hospitalización tienen que tener oxígeno. ¿Qué nos enseñó? ¿Cómo aprendimos eso? ¿Qué nos enseñó? La pandemia. Entonces, ven cómo las cosas van cambiando. ¿Qué otro objetivo? Proporcionar protección a la operación, a la infraestructura y a la vida de los pacientes, del personal, de los visitantes, como parte de la estrategia de lo que sería, lo que se denomina hospitales seguros frente a los desastres, que lo vamos a ver, no en esta clase, sino lo vamos a ver en una de las clases casi terminando el curso. Entonces dice proporcionar protección a la operación. Un hospital no puede caerse, un hospital no puede fallar si hay un sismo. Entonces, tiene que tener su infraestructura funcional. Y no solamente eso, está cuidando la vida de los pacientes. Y no solo de los pacientes, porque tienen el personal que trabaja ahí. De repente, si es una hora de visitar visitantes, parte de la estrategia de hospitales seguros frente a desastres. De ahí les haré un comentario, no me acuerdo el año, en un famoso sismo en México. Ese sismo fue a mediodía, a las 12 del día, prácticamente el hospital se vino abajo, fallecieron más de 500 personas. ¿Por qué? Porque habían pacientes, habían visitantes, ¿no? Habían familiares. Entonces, miren toda la tragedia. Y de ahí nace esto, que lo vamos a ver más adelante en otras clases, de hospital seguro frente a los desastres. Que también es importante apoyar el desarrollo de un plan de inversiones a corto, mediano y largo plazo. ¿Alguna pregunta en cuanto a los objetivos que hemos mencionado del planeamiento hospitalario en estas dos láminas? ¿Alguna pregunta? Vamos a entrar a hablar de lo que es el planeamiento y la programación. Dice que el planeamiento y la programación son los elementos esenciales para poder tomar decisiones sobre las edificaciones existentes y las nuevas. ¿Por qué? En las edificaciones nuevas ya existe un hospital, pero necesitamos ampliar, necesitamos rehabilitar o necesitamos cambiar de uso a los ambientes que tenemos. Por eso decimos, el planeamiento y la programación son los elementos esenciales para tomar decisiones sobre las edificaciones existentes y las nuevas. El planeamiento hospitalario nos va a dar como resultado un proyecto de arquitectura
que responde a una función cambiante en el tiempo. Ejemplo, podríamos decir, hace 20 años, 30 años necesitábamos más salas de pediatría. Ahora necesitamos más salas para adultos y más para adultos mayores. Dice la misma que se encuentran directamente relacionados a la representación de las actividades trasladadas al espacio. ¿Qué quiere decir esta definición que estamos dando acá? Que se encuentran directamente relacionadas a la representación de las actividades trasladadas al espacio. ¿Las actividades de qué? ¿De qué está enfermo ese paciente? Es una mujer, pues, problemas de ginecobstetricia, tiene que tener un diseño especial, tiene que tener una ubicación especial, tiene que, como les decía cuando comenzábamos, tiene que tener sus baños propios, ¿no? En esa área, ¿no? Si estamos hablando de consulta. Si estamos mencionando así y estamos diciendo de que depende de la función que tenga el hospital, que es cambiante en el tiempo, entonces eso nos da como resultado que hablemos de los tipos de hospitales. O podamos tener una idea del tipo de hospitales. Y entre esos tenemos, que contamos o que debemos contar con hospitales para pacientes con enfermedades agudas. Ejemplo, pondremos el Hospital de Emergencias de Grau y el Hospital de Emergencias, que está acá en Miraflores, Miraflores. Segundo, hospitales considerados de media estancia, o sea, son pacientes con periodo de recuperación cortos. Tercero, hospitales de larga estancia para enfermos con patologías crónicas y principalmente invalidantes. Cuarto, hospitales o centros hospitalarios especializados, como sería oncológico, lo que sería el INEM. Traumatológicos no tenemos ninguno en el Perú. Maternidades sí tenemos la maternidad de Lima, el Hospital San Bartolomé. Psiquiátricos también tenemos. Entonces, esto amerita, la pregunta sería ponernos a pensar, ¿amerita tener hospitales oncológicos? Si amerita, no amerita. Entonces, primeramente hay que ver, digamos, el costo-beneficio. Preguntas. Todo claro, doctora. Perdón que no te escuché. Todo claro, todo bien. Gracias. Dice que nosotros en el planeamiento hospitalario tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que las actividades a lo largo del tiempo, las actividades que se llevan a cabo en el hospital, se ven afectadas directamente por cambios externos. Ejemplo, un cambio externo. La pandemia. No sucedió nada en el hospital, en los hospitales. Tuvimos la pandemia, eso sucedió fuera, es un cambio externo. Tenemos también que ver la organización de los servicios de salud. ¿Cómo se organizan? Si decimos están organizados en una red de atención de servicios de salud, ¿sí? O de repente no están organizados, están más bien, tenemos un hospital solitario. Se ven afectados por estos cambios. Dentro de los cambios externos, vamos a ver cuáles son esos cambios externos que modifican las actividades en los hospitales. Cambios sociales y demográficos. Cambios demográficos, la edad de las personas, el sexo de la persona. Cambios externos también, cambios normativos. ¿Qué normatividad da el Ministerio de Salud? Otro cambio externo, económicos. Si el dólar está subiendo, podemos mantener, por ejemplo, salas de hospitalización para el paciente oncológico, o más fácil nos sale
que venga el paciente, se le da su tratamiento, puede estar 24, 48 horas y se va a su casa. Tenemos ya casi en todos los hospitales lo que sería centro quirúrgico, digamos, que el paciente entra en la mañana, una hernia, entra, una hernia inguinal, se opera, está 2 o 3 horas descansando y se va a su casa. Y luego también hablamos de los cambios tecnológicos. Y dentro de los cambios tecnológicos, por ejemplo, podría mencionarles, en mi época, yo soy cirujana de primera especialidad, cirujana general, que todo lo de abdomen que se hacía era completamente a cielo abierto. ¿Qué estoy hablando? ¿Qué quiero decir a cielo abierto? Ahora ustedes han visto eso. Se abre la cavidad abdominal. Entonces, uno de todo. Actualmente ya no se trabaja con eso. Tenemos ya la cirugía laparoscópica. Organización de los servicios de salud. Dentro de la organización de los servicios de salud tenemos que contemplar los niveles de atención. Nivel de atención, puesto de salud, un centro, un hospital de baja complejidad, de mediana, de alta complejidad. La capacidad de resolución. La capacidad de resolución está dada también por el nivel de atención. Y eso está dado tanto por la infraestructura física como por el talento humano. ¿Qué otra cosa? El costo de operación que demanda el servicio. El perfil epidemiológico. ¿Qué es eso del perfil epidemiológico? Es simplemente algo fácil. ¿De qué se enferma y de qué se muere la gente? La otra cosa, nuevo modelo de atención. Por ejemplo, decimos para los pacientes oncológicos que el paciente entre, se hace lo que se tiene que hacer, el procedimiento que se tiene que hacer, y el paciente está saliendo en la tarde o más tardar al día siguiente. La demanda del servicio es importante. ¿Qué está pasando en la población? ¿Qué demanda la población? Y desde luego, para ver qué demanda esa población, las características de esa población. Vamos a decir que esa población está situada en una zona donde hay gran contaminación ambiental. Entonces ya eso nos hace pensar que va a haber, digamos, problemas respiratorios, que incluso puede haber problemas de oído, ¿no? Entonces, eso no, estamos pensando qué cosa es lo que tenemos dependiendo de esas características que tiene esa población donde se va a asentar ese hospital. Por lo tanto, ¿alguna pregunta antes de avanzar? ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctora. Todo claro. Gracias. Por lo tanto, vemos las variables que inciden en el planeamiento. ¿Qué variables, qué situaciones inciden en ese plan? Transición demográfica. Dice envejecimiento de la población. Entonces ahora la población tiende a vivir más años. ¿Y qué está pasando? Se está reduciendo la tasa de natalidad. ¿Pero qué está aumentando? Migraciones hacia las urbes. Entonces, ¿qué cosa es lo que sucede? Por ejemplo, acá en Lima, ¿qué es lo que pasa? Las personas vienen generalmente del centro del país. De Junín, de Ayacucho, de Apurímac. Se trasladan hacia Lima. ¿Qué es importante también considerar? La transición epidemiológica. En la transición epidemiológica vemos cómo ha habido la disminución de las enfermedades infectocontagiosas, realmente en los niños, pero ahora tenemos el incremento de patologías crónico-degenerativas. Y ha habido esa disminución de las enfermedades infectocontagiosas por algo bastante fácil de ver, las inmunizaciones. Y de abajo terminamos diciendo, la transición demográfica y epidemiológica genera impacto cambiante en la demanda de los servicios. Decimos,
esa demanda, esa transición demográfica, lo que hablábamos del envejecimiento, que hay menos niños, hay menos natalidad, entonces que estamos más para adultos. La parte epidemiológica, ya no tenemos, por ejemplo, sarampión tampoco, creo que hay un brote de sarampión, no estoy muy segura, he leído, me parece que es en Iquitos. Entonces, siempre va a haber y siempre uno tiene que estar con mucho cuidado, y eso lo deben haber dicho en epidemiología cuando haya estos casos. Dentro de las variables que inciden en ese planeamiento, tenemos también el cambio en los estilos de vida, estilos derivados de la droga, de la drogodependencia, del alcoholismo, del tabaquismo, de la violencia, de la depresión, de la angustia. Y si nosotros miramos este párrafo de cambio de estilos de vida, nos llama algo la atención, ¿no? Drogodependencia, sí, sí hay. Alcoholismo, también hay. Tabaquismo. Pero ¿qué tenemos más ahora? Violencia. Y tenemos depresión y angustia. Esa depresión y esa angustia también es generada por la violencia. Entonces, miren, todo lo externo, cómo repercute directamente en lo que es el trabajo en el hospital. Contaminación ambiental, podemos hablar, por ejemplo, acá en Lima. ¿Cuál es la zona con mayor contaminación ambiental? No sé si ustedes la saben, algunos de ustedes saben cuál es la zona con mayor contaminación ambiental acá en Lima. Algunos de ustedes conocen, algunos de ustedes saben. Pues la zona de mayor contaminación ambiental es la avenida, ya me olvidé yo el nombre, la avenida esa que va al Congreso, la avenida Bancay. ¿Qué otra cosa repercute? Decimos el aumento de violencia y accidentes de tránsito que generan discapacidades. Incremento de los desastres naturales, bueno, acá en Lima no tenemos, pero en el norte, por ejemplo, tenemos el aumento de las lluvias en las partes altas del sur del Perú. Tenemos nevados, nieve, tenemos también lluvias. Y definitivamente el cambio climático, que no solamente afecta a la organización y el funcionamiento del hospital, sino que va a afectar a las personas, eso lo vemos en la clase nuestra asignatura. Y otras variables que incidan en el tratamiento. Cambios en la educación sanitaria. Entonces, definitivamente ahí esto se está educando bien a desde los niños. Entonces, educándose bien, vamos, que nadie puede toser así de frente a la persona, tiene que voltearse o tiene que taparse la boca, o sea, con el brazo. Nadie puede estornudar así, porque saben que se van a contagiar. Cambios en la educación sanitaria. Antes no, antes todo el mundo, no había mascarillas, todo el mundo tosía, todo el mundo estornudaba, y lo único que decían, ah, sí me he resfriado porque hay cambios de clima. No es que se cambio de clima, sino que hay varios resfriados que se están contagiando. El concepto de medio ambiente es sumamente importante y lo vamos a ver también en las clases. El fortalecimiento de la atención primaria de salud e incremento de su cartera de salud es sumamente importante porque el paciente, y lo hemos dicho en una clase anterior, solamente el 15% debe llegar a los hospitales. El 85% se tiene que atender en el primer nivel. Estamos hablando de los puestos de centro de salud. ¿Y qué otra cosa hay también ahora? Demanda del paciente por una atención rápida. ¿Por qué hay eso? Porque tenemos problemas a nivel de MINSA, de salud. Creo que en menor cuantía en las Fuerzas Armadas y policiales, el paciente va, le dan una cita. Por ejemplo, el otro día me comentaba una persona, una señora, que tenía problemas de vesícula, que la tenían que operar y le han dado para que vaya de acá a 3 meses. Y me dice, ¿cómo de acá a 3 meses me muero? Y paro con los cólicos porque tengo cálculos. Imagínense todo lo que está pasando y todo lo que estamos viendo, y no sé, ojalá que no veamos otras cosas peores en salud.
¿Qué otras variables? Desarrollo de la atención domiciliaria y de la telemedicina. Eso sí un gran apoyo. La atención domiciliaria, por ejemplo, de la persona de la tercera edad no tiene por qué ir a formar sus escuelas que no puede caminar, que por lleva no tiene. Entonces, la salud tiene un varón que tiene que atender a la paciente siempre de salud en su casa. Y la telemedicina, sobre todo, vamos a decir, como un apoyo para la especialidad de dermatología, ¿no? Doctora, Ya, toma, disculpe, se le escucha un poquito bajo. perdón. Se le escucha un poco bajo, doctora, por momentos. Intercalado. Ah, ya, me he separado mucho. Entonces, ¿por qué es importante, digamos, esto de la telemedicina? Sobre todo, les decía, en dermatología, ya no tiene por qué ir el paciente, le tomas la foto y le envías, ¿no? ¿Qué otra cosa hablamos? El incremento de los casos de urgencias que requieren mayor capacidad de resolución. El modelo de organización y financiamiento de los servicios de salud es sumamente importante, ¿no? Entonces yo creo que también esto de la pandemia nos ha dejado una enseñanza en cuanto a cómo deben estar organizados los servicios, cómo deben tener su financiamiento para que no ocurra lo que ha ocurrido, como dije en la pandemia, no se puede atender, no tenemos el recurso económico, que sí lo tienen los hospitales, sino que no lo saben planificar. ¿Qué otras variables? Exigencias del paciente por confort, el confort principalmente. Si yo llego, me dicen que, bueno, que mi cita está para las 8 de la mañana, quiero que me atiendan a las 8. No quiero que después me digan, no, el médico hoy día le toca esto, emergencia, o el médico está operando y tengo que estar esperando hasta las 9 o 10 de la noche. Esto, si me dicen que hay medicinas en el hospital, no quiero pensar que uno va a ver sus medicinas a la farmacia y le dicen, no tenemos estas medicinas. Facilidades y humanización de los espacios físicos mediante diseños con soluciones ambientales más humanas basadas en la percepción del usuario. ¿Qué otra variable se tiene que tener en cuenta? Mayor énfasis en la medicina preventiva que en la curativa y rehabilitadora. Por ejemplo, un niño, si se le colocan todas las vacunas, entonces ya podemos tener un 80% que ese niño no se va a enfermar. ¿De qué? No se va a enfermar de sarampión, no se va a enfermar de eso. Si esto, nutrimos bien a ese niño, si la madre sabe lo que tiene que dar a ese niño, entonces el niño no va a ser problemas, digamos, de anemia, por decirles. ¿Qué otras variables? Disponibilidad de tecnología avanzada en el diagnóstico y tratamiento no invasivos, desarrollo de sistemas computarizados de telemedicina, lo que comentamos, diagnóstico por imágenes de tipo intervencionista. ¿Y qué cosa? Una cirugía menos invasiva. Actualmente es cirugía laparoscópica, ¿no? Antes, en mi época, cuando comenzábamos, era cirugía a cielo abierto, era una laparatomía. Y por ejemplo, un paciente que se operaba de vesícula no podía salir al siguiente día, tenía que quedarse todos los pacientes operados, si es que no se complicaba, mínimo 7, 8 días hasta que se le retiren los puntos, puedan salir. En cambio, con la cirugía laparoscópica, al día siguiente, el paciente puede estar. ¿Alguna pregunta hasta acá en relación a todas las variables, que creo que son todas, que acabamos de mencionar? ¿Alguna pregunta o comentario? Ustedes ya pueden comentar porque ustedes sí ya están asistiendo a hospitales, ¿no? Pues, como sus compañeros de las otras promociones que prácticamente ellos no han asistido, pues por la pandemia no han asistido a hospitales, ¿no? Que todo ha sido teórico y que ahora se ve los problemas que eso genera, que hacen el internado o lo que están haciendo las residencias. ¿Alguna pregunta? En el planeamiento hospitalario también tenemos que tener en cuenta estas condiciones. Accesibilidad. ¿Es accesible el establecimiento de salud? Les comentaba cuando estaba empezando y les dije con lugar, que lo he visto, les dije Cajamarca, la accesibilidad, les dije cómo ese establecimiento de salud estaba abajo y que uno tenía que bajar caminando, ¿no? Y lo que
podría haber. Dentro de esto de la accesibilidad geográfica, también está la seguridad. ¿Por qué la seguridad? Que vamos a decir una señora embarazada que va sola, una persona de tercera edad está caminando y se cae. Seguridad. ¿Qué otras condiciones tiene que haber? Tiene que haber de funcionalidad, de función dentro del hospital, de habitabilidad. Y por último, de flexibilidad. ¿Qué es eso de flexibilidad? Que nosotros podamos cambiar de uso a las áreas cuando nosotros necesitemos. ¿Sí? Y viene esta pregunta. ¿Alguna pregunta de ustedes, perdón? ¿Alguna pregunta de ustedes? Entonces, si no hay preguntas de ustedes, entonces pasamos a lo que ya iba a pasar sin haberles preguntado. Entonces, ¿hacia dónde va el modelo hospitalario? Entonces, esto que nosotros estamos viendo, tenemos que pensar que va a ser ese hospital? Tiene que tener ese hospital esas características, que satisfaga al 90% de casos que recibe, al 90%. Que tenga servicios ambulatorios de consulta externa y emergencia con adecuados gabinetes de diagnóstico y tratamiento, sobre todo la emergencia. Con reducción de la capacidad de hospitalización. ¿Por qué tenemos que hospitalizar a todos los pacientes? Si al paciente le podemos dar su tratamiento, que vaya a su casa, observarlo y decir, si usted tiene este tipo de sintomatología, viene. De repente no la tiene, de repente el paciente responde al tratamiento que se le está dando. ¿Qué otra cosa? Que sea un centro con disponibilidad de alternativas de atención como atención domiciliaria, telemedicina, un hospital de día, y acá está bien claro, para problemas médicos y quirúrgicos. Problemas médicos para pacientes con cáncer, para pacientes con insuficiencia renal. Problema quirúrgico, como decía, esto tenemos que tener una sala de operaciones de día que puede estar cerca a la consulta externa, fuera del centro quirúrgico, donde se van a operar intervenciones quirúrgicas de menor complejidad y el paciente puede operarse una hernia, está 4 o 5 horas o 6 horas y ahí se va a su casa. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? El fortalecimiento de la atención de urgencias con una mayor capacidad de resolución de problemas complejos. El fortalecimiento de los servicios de cuidado críticos. Y tenemos que pensar que un hospital debe estar diseñado con medidas de seguridad frente a los desastres y con espacios humanizados para la atención de los pacientes y también respetuoso al medio ambiente. Entonces, miren ya todas las características que tiene que tener el hospital y todas las características que nosotros como médicos programadores, como médicos planificadores deberíamos pensar. Estamos hablando desde que hemos empezado, sería de la especialidad de la planificación, ¿no? Y de la programación. Y les tendría que decir que actualmente esto que fue una especialidad, desde luego no por una residencia, sino una especialidad de los médicos planificadores, ya no existe. El último médico planificador que había ha fallecido hace 4 o 5 años. Entonces, ustedes como jóvenes, ¿están viendo esto? No, no les interesa, porque ustedes llegan, por ejemplo, ¿van a hacer qué cosa? Van a hacer ginecobstetricia, llegan al hospital, se van al servicio de ginecología, se van a ver a los pacientes, si es que es consulta externa, o si es hospitalización, o si es que es una intervención quirúrgica, van a mirar la espalda de los cirujanos, no alcanzan a mirar la intervención. Entonces, miren cómo las cosas han cambiado, pero muchas de ellas no han cambiado para bien, sino para mal. Y de ahí hago un paréntesis y digo, lo que no lo pienso ahora, sino lo pensé hace 5, yo entré yo entré al decanato en el año 16, ¿no? Y lo pensé de eso. ¿Por qué no 2 especialidades no se hace parte en un primer nivel? Estoy hablando de pediatría
y de ginecobstetricia. Porque eso que ustedes lo hagan en un hospital de alta complejidad como es el Hospital Revalidati o el Hospital Almenara, no les sirve de mucho. Porque cuando ustedes hagan su serum, vienen los pacientes, incluso un colega ya colega, fue alumno mío, alumno así de la asignatura, ustedes son ahora, una oportunidad me buscó y me dijo, doctora, si no nos enseñan nada de lo que es inmunizaciones y la programación de inmunizaciones en pediatría. Yo llegué, yo no sabía cómo era eso, de qué cosa me estaban hablando. Entonces se dan cuenta, porque a veces enseñamos, digo, voy a decir enseñamos, aunque lo mío, ustedes ven que la parte de gestión, enseñamos cosas que no debemos enseñar, que no les debemos enseñar a ustedes, porque eso ya es del médico especialista. Por lo tanto, los hospitales del siglo XXI, es decir, lo que ya estamos en la cuarta parte del siglo XXI, tienen que ser edificaciones flexibles, capaces de adaptarse a los cambios que demanden las necesidades de salud, que incorporen el concepto de impacto ambiental y que tengan un mantenimiento preventivo de la infraestructura. Esto debería estar con rojo, no lo he puesto con rojo y debería estar subrayado. Se construye un hospital y se olvidaron. No hay un mantenimiento preventivo de las ventanas, de las puertas, del piso, de las paredes, ¿no? De los equipos que estén empotrados, vamos a decir, ¿no? Esperan de que la puerta se descuelgue, que las ventanas no sé qué le suceda y todo, porque no tenemos ese concepto de mantenimiento preventivo de la infraestructura. ¿Qué otros conceptos del hospital del siglo XXI? Acercar los servicios al paciente y racionalizar los recursos. Esto es lo que se hace, por ejemplo, con tercera edad, que lo hace Padome, que les estaba diciendo, y lo hace también en la parte de dermatología. Un enfoque preventivo hacia la comunidad, unidades fácilmente adaptables a las nuevas tecnologías y necesidades de salud de la población. ¿Qué otra cosa? Estructuralmente, los hospitales deben ser sistemas constructivos que hagan la edificación segura. ¿Para quién? Para el paciente, para los visitantes, para los familiares, para los estudiantes. Y menos vulnerable a los eventos físicos y patológicos. Por ejemplo, esto siempre se ha dicho, en la costa no tenemos por qué tener techos inclinados, los techos tienen que ser planos. Sí, señor, pero tenemos fenómenos del Niño, donde llueve mucho, en Tumbes, en Piura, hasta en Chiclayo. Y los techos son planos porque es costa, pero tenemos estos eventos. ¿Y qué pasa? Prácticamente los techos se convierten en piscinas. Los materiales usados deben ser tales que permitan cambio en su distribución interior. Entonces no tenemos, por ejemplo, y ha habido hospitales que, digamos, era una sala grande de hospitalización, pero construían de material noble, digamos, muritos para separar una cama de otra. No puede ser eso, ¿no? Obviamente. Ahora, nadie se le puede ocurrir semejante. Y dice, se dará mucho énfasis al índice de seguridad hospitalaria. ¿Alguna pregunta de todo lo que hemos mencionado hasta acá? ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctora. Por lo tanto, el resultado es de una falta de planificación y programación adecuada, de una falta de planificación y programación adecuada al problema de nosotros los médicos. Son edificios mal estructurados, crecimientos anárquicos, circulaciones mal definidas, circulaciones, ¿qué cosas son? Son los pasadizos, son las escaleras o edificios sobredimensionados. Se dice esto, y se decía antes, un hospital era considerado de más complejidad cuando tenía muchas camas. Pero ¿para qué queremos tantas camas? Más bien ahora se tiende a atender pocas camas, porque incluso, digamos, el servicio va hacia el paciente. Fue famoso el hospital de
Starman, de donde nació el presidente Rodríguez fue, me acuerdo ya de este lugar. ¿Por qué? Por un hospital sumamente, y un hospital hermoso, ¿no? Construido con, decimos, una, un edificio sobredimensionado. Esos son los hospitales y qué es lo que pasa, que no hay una buena construcción en los hospitales como este fue el hospital regional de Ica, prácticamente se vino abajo el hospital que hay en Ica, es un pueblo. Y algunos hospitales han colapsado estructuralmente por efecto de los desastres y otros pueden colapsar funcionalmente por problemas de planificación funcional. La otra cosa, por ejemplo, que ustedes están viendo y que ustedes están viendo acá, esos dispensadores, ¿no? En un pasillo. Dicen, ah, no, el pasillo es ancho. Ponen esto, por ahí. A alguien también se le ocurre, no sé, vender libros o vender mandines, no sé qué otra cosa. No puede ser. Que el pasillo tiene que ser definitivamente ancho. ¿Por qué? Si es que hay un sismo, no solamente eso, cómo circula una camilla, cómo se voltea una camilla, cómo se da la vuelta. Y esto es lo que sucede cuando hay los sismos, miren todo lo que pasa, y eso es lo que tenemos que evitar. Por ejemplo, ¿esto qué cosa es? Esto es un centro quirúrgico. Miren, hablábamos del plan funcional y dice que el plan funcional debe incluir un estudio sociodemográfico del área de referencia del hospital, un análisis de los recursos existentes y de sus indicadores de actividad y rendimiento, un estudio de la demanda, una definición del modelo de hospital y la cartera de servicio. La cartera de servicio, qué servicios va a prestar cada una de las áreas del hospital. ¿Qué más? Criterios para la localización del hospital en caso de la construcción de nuevas edificaciones, el programa médico que hemos venido hablando, hemos tocado arquitectónico, porque somos arquitectos, quizá tengamos algo más adelante, programa de equipamiento sí, es propio de nosotros, organización del hospital, condiciones generales para que pueda operar ese hospital. Por lo tanto, el programa médico arquitectónico debe responder a ¿para quién es el área o servicio? ¿Es para pacientes, para familiares o para otros usuarios? Tenemos que pensarlo bien, ¿no? Una sala de hospitalización tiene que ser para pacientes. La sala de hospitalización tendrá una o dos áreas libres que sean que los familiares puedan esperar o reunirse con los pacientes. ¿Qué actividad se realizará en cada una de las áreas? Por lo tanto, tenemos que saber cuáles son las funciones de esa área, por ejemplo, la función externa, y qué actividades se realizan ahí. ¿Quiénes la realizan? Médicos, enfermeras u otros profesionales. Es importante saber cuántas personas, cuántos profesionales van a estar ahí, porque de eso depende. Ah, ya va a estar el médico, va a estar la enfermera o la auxiliar. Si hablamos de consulta externa, el paciente generalmente no viene solo, sino viene acompañado. Y la otra cosa, ¿con qué vamos a trabajar? ¿Con qué tecnología? ¿Con qué equipos y con qué mobiliario? ¿Cómo se realiza? Las diferentes atenciones, hay que tener diagrama de flujo. El paciente llega, por ejemplo, paga, se inscribe, a dónde va, diagrama de flujo. Las comunicaciones, circulaciones que estén bien diseñadas. Características de cada área, unidad o servicio, consulta externa, sala de operaciones, UCI, aislados, dimensiones de cada área, unidad o servicio. También es importante, tenemos que ver la organización física, la ubicación, las relaciones funcionales, los flujos de circulación de personal, de pacientes y visitantes, los programas de espacio y dimensionamiento y las necesidades que tenemos de equipamiento. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Todo bien, doctora. Gracias.
Arquitectura. ¿Cómo debemos generar el continente físico de la actividad o adaptación a su funcionalidad? Entonces, estos ustedes lo van a revisar. Por ejemplo, dice servicios, unidades. ¿Qué cosa se está viendo acá? Acá se está viendo, digamos, la vecindad que tienen que tener los servicios. Por ejemplo, acá ve bien, con azul más oscuro dice acceso directo, menos acceso inmediato, acceso solo y sin ninguna relación. Ustedes comienzan a ver la parte vertical y la parte horizontal y ven con quién se relaciona más o con quién se relaciona menos. Esto no lo voy a explicar, ustedes pueden irlo viendo. También en los servicios, tenemos los servicios de hospitalización, tenemos los de cuidados especiales, como sería UCI, o aislados también, y tenemos las unidades de hospitalización. Esto sería un pequeño programa médico de la unidad de cuidados especiales. Dice la unidad funcional, para que tengan un ejemplo, la unidad funcional de cuidados especiales tiene vinculación directa con la emergencia, los centros quirúrgicos y obstétricos y los servicios de apoyo al diagnóstico. Además, debe contar con comunicación y fácil acceso a la unidad de hospitalización, a cirugía ambulatoria y la admisión hospitalaria. Debe ubicarse en un lugar aislado acústicamente de los ruidos, estamos hablando de cuidados especiales, aislado acústicamente de los ruidos del ambiente exterior y de tránsito restringido para público en general. Contará con zonas de circulación semi-restringida que mantengan en contacto directo el área de cuidados intensivos con los intermedios, debido a que entre estas dos áreas existe una vinculación funcional y administrativa. Entonces, ¿qué acceso directo debe tener? ¿Qué acceso inmediato y qué acceso? Esto es lo que hemos llamado el programa médico. Entonces, un programa médico pequeño, conciso sobre unidad de cuidados especiales. Y acá, entonces, ya tiene programación de áreas. Entonces, con todo lo que hemos dicho, el arquitecto ya pone sala de espera, 30 metros. Tiene que tener servicios higiénicos variables, pueden ser 1, 2, 3, dependiendo de la cantidad de personas que hay. Sala de estar para pacientes, habitaciones para adultos, 9 metros por cama, para escolares 5 por cama, para preescolares 3,50 y para lactantes 2,50 por cama. Zona técnica, enfermería 12 metros cuadrados donde va a trabajar la enfermera, trabajo limpio donde guarda la ropa limpia, el instrumental 8 metros cuadrados, trabajo sucio donde descarta 8 metros cuadrados, área de dictado 4 metros, área de dictado, ustedes verán de quién, de la enfermera cuando está tomando todos sus reportes, tópico de sala de exploración 16 metros, repostero 12 metros cuadrados. Entonces, esto ya viene a ser lo que sería el programa, lo que completa el programa médico, que sería el programa arquitectónico. Dentro de los servicios ambulatorios tenemos consulta externa, emergencia, la unidad de cirugía ambulatoria. Unidad de consulta externa también tiene un pequeño programa médico. La consulta externa y los gabinetes funcionales de diagnóstico y tratamiento deben tener acceso directo e independiente desde la parte externa del establecimiento de salud. Se recomienda que se ubiquen en el primer nivel y que cuenten con vinculación a las unidades de farmacia, imagenología, anatomía patológica, laboratorio, documentación clínica también, y tendrá fácil acceso y comunicación a las unidades de enseñanza, diálisis, administración y admisión hospitalaria. Tienen acceso directo, acceso inmediato y acceso que eso ya está mismo de emergencia. Y acá está el listado de todos los servicios centrales de diagnóstico y tratamiento. Anatomía patológica, centro quirúrgico, centro obstétrico, central de esterilización, unidad de diálisis, unidad de farmacia, imagenología, de laboratorio clínico, de medicina hiperbárica, de medicina transfusional, de oncología, de rehabilitación. Y pueden haber también otros servicios que nos hayamos olvidado. Centro quirúrgico. Otros servicios de soporte asistencial, si hay, y hay los servicios generales.
Entre otros servicios de soporte asistencial tenemos que la unidad de administración, la de admisión, la de documentación clínica, la de enseñanza, la de unidad informática, la unidad de prevención de riesgos, los programas diarias y referencias bibliográficas es lo que está al final del texto, porque hemos sacado el texto, servicios generales y pasamos a lo que son instalaciones. Tenemos instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas. Sanitarias, necesitamos agua potable, fría y caliente. Necesitamos agua contra incendios, necesitamos agua para riego de las áreas verdes y necesitamos desagüe de las aguas pluviales. Aguas pluviales es el agua de lluvias y el desagüe de las aguas servidas es lo que sale de los diferentes edificios. Tenemos también instalaciones eléctricas. En cuanto al agua potable, dice, miren, para hospitalización se requieren 600 litros día cama, para consultorio 500 día cama, para consultorio dental 1000 litros día unidad dental, para lavandería 40 litros por kilo de ropa y para regadío 2 litros por día metro cuadrado. ¿Por qué es importante que eso esté ahí? Porque eso le va a dar una idea al arquitecto si es que tiene que tener, digamos, cisternas para todo esto, tiene que tener tanques elevados, sobre todo para centro quirúrgico, para cuidados intensivos y para emergencia. ¿Qué otras instalaciones tenemos? Instalaciones mecánicas, que son de vapor, de gas combustible, de oxígeno de vacío, de aire comprimido, de aire acondicionado. Antes se tenía instalaciones de ácido nitroso. Ahora ya no existe eso. Otras instalaciones son los ascensores y montacargas. Tomas de oxígeno, lo que comentábamos, decíamos hace como unos 10 años más, las tomas de oxígeno en medicina y cirugía debía ser en el 25% de camas. Con la pandemia hemos aprendido que tiene que estar en el 100%. Pediatría se decía 50, también 100%. Aislamiento lógico 50. Neonatología 25 por cuna, también tiene que estar en todo. Prematuro 100, cuidados intensivos 100%. O sea, ya no podemos darnos ese lujo de que estén aisladas las tomas de oxígeno, tanto en medicina como en cirugía. En emergencia 100% de camillas, en recuperación 100%. Sala de operaciones, lógico, tiene que tener su toma de oxígeno en cada sala de partos, tiene que tener 2. ¿Por qué? Porque es una sala de parto para la atención de un parto, pero la dimensión es para poner 2 camillas. Entonces, si hay más partos, se pueden poner 2 camillas y por eso debe haber 2 tomas de oxígeno para cada una de las camillas. Y la sala de rayos X, una sala tiene que tener toma de oxígeno. Pregunto a ustedes, que están en los hospitales, ¿por qué una sala de rayos X tiene que tener tomas de oxígeno? ¿Por qué? ¿Solo de rayos X, doctora? ¿Perdona? ¿Solo de rayos X o se refiere también de tomografía, de una cosa más extensa? Podría ser también, pero va en lo todo de rayos X. ¿Por qué? Porque al paciente se le puede poner, digamos, por ejemplo, para hacerle una urografía escritorio, van a poner una sustancia, el paciente se puede chocar. Y entonces, desde que, si el paciente se choca, no vas a decir, el paciente se ha chocado, corran a traer el balón de oxígeno. Es una sala de rayos X, por donde se hace procedimientos, tiene que tener, digamos, su toma de oxígeno. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Creo que sí. Ese es el Hospital Regional de Lambayeque que les mencionaba cuando comenzamos, sobredimensionado. Creo que solamente tiene un 30% de ocupación. Miren, se ve un hermoso hospital, sí, pero ¿qué hacemos con esto? Y con esto estaríamos dando por finalizada la clase de hoy día y nos quedaría para el día miércoles que dictamos junto a las 2 clases de organización, las dictamos y las dictamos juntas. ¿Alguna pregunta? Doctor, una consulta. ¿Cuál era la diferencia entre acceso directo y acceso inmediato?
Acceso directo, por ejemplo, vas a la consulta externa, entras de la calle con acceso directo. Tienes que, digamos, recorrer de repente, no sé, de repente hasta una cuadra, puedes recorrer. Y el otro me ha dicho acceso inmediato. Vamos a decir para emergencia, no puedes estar demasiado lejos de la puerta de entrada a la emergencia. O sobre todo, no para la persona, porque generalmente las personas en emergencia no entran caminando, sino entran en carros. Entonces tienes que tener una playa de estacionamiento bastante cerca a la zona donde se atiende a los pacientes para que puedan parar el carro, puedan, puedan bajar al paciente e inmediatamente trasladarlo, por ejemplo, a trauma shock. ¿Respondí tu pregunta? Sí, doctora, muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, si no hay preguntas, estaríamos terminando con esta clase que no se vayan a olvidar que es la primera clase para la próxima evaluación. ¿Sí? Y el día viernes, no, sino, perdón, el día miércoles hacemos la parte de organización como segundo proceso de la administración. Entonces nos estamos viendo, ya también el Magíster Atunca les ha hablado de los seminarios, nos estamos viendo el próximo miércoles. ¿Sí? Gracias, hasta el miércoles. Hasta luego, doctora. Buenas tardes. Luego, doctora.